Varios son los factores que agravan la situación hídrica en Chile, entre ellos el temido cambio climático, que ya es un hecho. Sin embargo, existen formas de mejorar los recursos que la naturaleza nos ofrece. Chile es un país geográficamente afortunado en términos hídricos, pero aún no se utilizan estos de forma eficiente. No obstante, ¿cuál es la verdadera situación en que se encuentra nuestro país hoy en día? ¿Qué se podría realizar para mejorar la eficiencia de los recursos hídricos? En nuestro país actualmente se ocupan alrededor de 5.000 millones de metros cúbicos al año. De este total, aproximadamente el 85% lo ocupa la agricultura. El resto lo ocupa la industria, el agua potable y la minería, aproximadamente con un 5% de cada uno de ellos. Ahora, lo dramático que tenemos en nuestro país es que de este 85%, aproximadamente el 80% se va al mar. Es decir, nosotros utilizamos entre un 16 y un 20% del agua. De esa agua que utilizamos en riego, solamente el 4% está regulada a través de embalse. Por consiguiente, cada vez que nosotros estamos enfrentados a una sequía, serían unas sequías de tipo relativa, porque el agua la tenemos generalmente en la cordillera a 3.000 metros de altura. Somos un país privilegiado. Muy pocos países tienen la peculiaridad de tener el agua a 3.000 metros de altura, y esa agua se va entregando durante la temporada de riego a través de nuestros ríos. Por consiguiente, nuestro principal problema que tenemos hoy en día en Chile es la falta de embalse de temporada. ¿Por qué llegamos a esta situación de sequía que yo me refería aparente? No podemos dejar de lado también que se debe a que ha llovido menos. ¿Y por qué ha llovido menos? Por el cambio climático que está experimentando nuestro planeta. Hoy en día ese cambio climático realmente existe. Antiguamente estaban divididas las teorías que podía hacer, que no podía hacer, pero ahora con prospecciones que han hecho el anhídrido carbónico en los hielos, se ha podido determinar que la concentración de anhídrido carbónico ha ido aumentando, y por lo tanto eso afecta al cambio climático. Indudablemente, como llueve menos, también hay que considerar que nuestras cuencas no están manejadas desde el punto de vista de equilibrio, en el punto de vista ecológico. La lluvia cae sobre los cerros, y si los cerros están desprovistos de vegetación, rápidamente se produce un escurrimiento superficial muy rápido que llega a los ríos, y como Chile es un país delgado, estos ríos rápidamente llegan al mar. Años atrás, cuando nosotros teníamos nuestras cuencas, nuestros bosques, nuestras empastadas, estaban realmente en los cerros, esto permitía que nosotros lográramos una mejor infiltración. Con el correr del tiempo, con el talaje de los bosques, con la sobreexplotación de nuestras praderas, de nuestros cerros, hemos ido deteriorando esta situación. La Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras Menores de Riego y Drenaje, número 18.450, tiene por objeto otorgar una bonificación al costo de construcción de proyectos de riego de los productores agrícolas que cumplan con los siguientes propósitos: incrementar la superficie regada del país, provocar un mejoramiento del abastecimiento de agua en aquellas áreas regadas en forma deficitaria, incentivar un uso más eficiente de la aplicación del agua. Finalmente, incorporar nuevos suelos a la explotación agropecuaria por la vía de eliminar el mal drenaje o facilitar la puesta en riego de suelos actualmente de secano. A pesar de estos claros objetivos, aún existen dudas sobre los beneficios y debilidades de dicha ley. La ley de riego, que se creó en el año 80, el único objetivo fundamental que tiene es aumentar la superficie de riego en Chile. De ese 1.200.000 hectáreas, durante los últimos 30 años, aproximadamente se han logrado tecnificar 300.000 hectáreas. Es decir, tenemos casi un 25% de toda nuestra agricultura de riego está tecnificada mediante riegos presurizados. Hablemos de goteo, microaspersión, pivote, etcétera, etcétera. Esta ley de riego le interesa solamente al país aumentar su superficie de riego, no considera aspectos de rentabilidad de los cultivos, no considera inversiones en plantas, solamente subsidia las inversiones en riego, todo lo que sean los equipos, las motobombas, la parte eléctrica, etcétera, etcétera. Por consiguiente, ha sido una ley que realmente ha tenido un impacto muy importante en el desarrollo del riego en Chile. Además, lo interesante es que esta ley ha podido
ayudar a muchas personas que desarrollan los proyectos de riego hasta en un 90%. Actualmente los pequeños agricultores, aquellos que tienen menos de 15 hectáreas de riego básica, el Estado les subsidia el 90%. Es decir, ellos tienen que aportar solamente el 10%. En la medida que sean medianos productores, la ley le puede subsidiar hasta el 50% y a las grandes empresas está muy limitada y no le va a subsidiar más allá del 25%. Algo muy importante que son las asociaciones de regantes, nuestras asociaciones de canalistas, que han podido mediante esta ley mejorar sus conducciones de agua, no perder tanta agua por infiltración en los canales, no perder tanta agua por problemas de estructura en los canales, sino que la ley le ha permitido arreglar esta infraestructura de conducción y de distribución de las aguas. Hoy en día la ley también ha permitido de que los arrendatarios que antes quedaban fuera de la ley 18.450 puedan acceder. Para eso hay que tener, el arrendador tiene que tener un contrato por 5 años, de tal manera que el arrendatario pueda usar esta ley durante esos 5 años. O sea, no solamente queda limitado a los dueños de los predios. Dada la situación geográfica de Chile, existen diversas soluciones que pueden mejorar la eficiencia hídrica en el país. Un ejemplo de que sí es posible hacer más con menos es Israel, donde se ha desarrollado adelantos en el ámbito de la gestión de recursos hídricos. Ello le ha permitido llegar a ser un país que ha logrado una agricultura de calidad mundial a pesar de la escasez de este recurso. Un ejemplo de eficiencia. Entonces, un poco lo que expresé anteriormente en relación a la sequía aparente o a la sequía relativa que nosotros tenemos, para poder mejorar esa situación que ha sido patente durante los últimos 5 o 6 años en nuestro país, tenemos que mirar qué es lo que están haciendo otros países desarrollados en la parte de riego, como sería el inventor del riego por goteo, que es el caso de Israel, qué está pasando con Australia, qué está pasando con algunas zonas de Estados Unidos como es California y Arizona. ¿Qué es lo que están haciendo estos países? En primer lugar, están racionalizando sus fuentes de agua. Punto número 1, la reutilización de agua. Es decir, todas las aguas negras, todas esas aguas que nosotros desechamos, las perdemos, ellos las están reutilizando a diferentes grados, de tal modo que se utilicen en riego e incluso pueden llegar hasta poder beberse. Por otro lado, tenemos también técnicas de desalación de agua de mar. Israel es el que lleva la primacía en este asunto, con costos bastante razonables, es decir, costos que a la orilla del Mediterráneo significan 60 centavos de dólares por metro cúbico. Indudablemente que la desalación de agua no es una solución para el riego de los cultivos, pero sí es una gran solución para el agua bebida de las poblaciones. Otra cosa, pensando un poco más a futuro también, es trasladar agua de zonas donde hay abundancia, como el sur de Chile, hasta zonas donde hay escasez, cuarta y tercera región. Por otro lado, también se está intentando infiltrar agua, es decir, rellenar nuestros acuíferos durante los periodos que no se utilice el agua. Aquí en Chile el agua se empieza a utilizar después del 18 de septiembre, es decir, se limpian los canales y se da el agua a los canales. Pero si nosotros esa agua, sobre todo en esos inviernos que no llueve y que tenemos agua en nuestro deshielo, lo utilizáramos los canales, hiciéramos piscinas de decantación o piscinas de infiltración, podríamos recargar los acuíferos durante el invierno, de tal manera que cuando empiece la temporada de riego, nuestros acuíferos estén llenos. Una cosa muy interesante para el futuro, para poder mejorar esta situación que tenemos nosotros de sequía, poder mejorar nuestra coordinación de las instituciones que trabajan en el riego. En Chile actualmente hay más de 20 instituciones que tienen que ver con las aguas. La Dirección de Agua, la Comisión Nacional de Riego, la Dirección de Obras Hidráulicas, etcétera, etcétera. A nosotros nos interesa, en otros países como el caso de Israel o como es el caso de Australia, existen 1 o 2 organismos que tienen que ver con el agua y ellos son los que coordinan y pueden hacer los planes de desarrollo. Aquí en Chile, desgraciadamente, eso está muy atomizado, hay muchos organismos, hay muchas cosas que se repiten, hay mucha investigación y no está centralizado en un solo organismo. No necesariamente el problema de riego en Chile está en mejorar nuestra eficiencia. O sea, si a nosotros nos falta agua, tenemos la población, de repente hay zonas de Chile que no tiene agua y dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? A lo mejor mejorar la eficiencia en la agricultura, pues si la agricultura tiene el 80% del uso del agua, decimos, ¿por qué no cambiamos entonces a toda nuestra agricultura de riego 1.200.000 hectáreas de goteo? Pero eso no es aplicable, sobre todo para los pequeños productores, por un gran problema que tenemos en nuestro país, que es el costo de la energía. Chile es uno de los países donde la energía es más cara. Hoy en día, el kilowatt
de cualquier compañía es más caro que lo que le cuesta a un productor en California. Por consiguiente, si yo a los pequeños agricultores les regalara el riego por goteo y ellos tienen que pagar, ¿no es cierto?, la cuenta de la luz, cuando llegue a final de mes nadie va a pagar la cuenta de la luz porque son cifras extraordinarias. Y el pequeño agricultor dice, yo con esta plata mejor contrato a mi compadre, y dejan abandonados los sistemas de riego. ¿Qué tenemos que hacer? A lo mejor mejorar los sistemas que ellos ya tienen. Los pequeños agricultores tienen sistemas de riego por superficie que están del orden de un 20 o un 25% de eficiencia. Con pequeñas inversiones, mediante el uso de las mangas plásticas, mediante la nivelación de los terrenos, nosotros perfectamente bien podríamos llegar a un 45 o un 50% de eficiencia. O sea, ya estamos ahorrando la mitad del agua. Y por otro lado, a los pequeños agricultores también hacerle pequeños tranques de tierra de 1000 metros cúbicos, lo cual a ellos les permite, cuando les llegue el turno de agua, llenar su tranque y disponer del agua durante toda la semana. Eso sería como la antesala para futuro, en la medida que nuestra matriz energética se vaya solucionando, que tengamos más energías no convencionales, pueden a lo mejor los pequeños agricultores paulatinamente cambiarse a los sistemas tecnificados de riego como es goteo o microaspersión.